Uno de los argumentos más contundentes a favor de la inspiración de la Biblia es el hecho de que la Biblia nunca se contradice a sí misma. A pesar de haber sido escrita durante un periodo de más de 1500 años por más de 40 hombres diferentes, y todo esto con la agravante de que pocos temas suelen ser tan conflictivos como la naturaleza de Dios y la salvación. Pero la Biblia nunca se contradice a sí misma. Sin embargo, aunque la Biblia nunca se contradice, debemos reconocer que sí contiene enseñanzas que son paradójicas. Y aquí hay dos palabras que yo quiero que hasta los niños que están aquí en esta mañana puedan saber diferenciar: la palabra paradoja, la palabra contradicción. ¿Qué es una contradicción? Es una declaración ilógica, es una declaración que no tiene sentido. Por ejemplo, niños, si yo en esta mañana viniera delante de ustedes y les dijera que yo tengo aquí conmigo un círculo cuadrado, eso sería una contradicción, porque un círculo no puede ser cuadrado como un cuadrado no puede ser un círculo. Eso es algo totalmente absurdo, eso no tiene sentido. Y lo que estamos diciendo es que la Biblia no contiene declaraciones contradictorias. Ahora, ¿qué es una paradoja? Bueno, una paradoja es una contradicción que es una declaración que al principio puede parecernos contradictoria, pero en realidad no lo es. Por ejemplo, Cristo dijo en cierta ocasión: el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Eso es una paradoja, porque cuando escuchamos la declaración puede parecernos al principio contradictoria, pero la contradicción se esfuma, se elimina, desaparece cuando nosotros entendemos que Cristo está hablando aquí de perder la vida en un sentido para ganarla en otro sentido. Lo mismo ocurre con muchas otras enseñanzas de las Escrituras que parecen contradictorias, pero no son más que paradojas, sobre todo aquellas que tienen que ver con la responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios. Dios es soberano, el hombre es responsable. Por ejemplo, el Nuevo Testamento enseña que es Dios el que soberanamente le da al hombre la gracia de la fe y del arrepentimiento. Pero la Biblia también enseña que es el hombre quien tiene la responsabilidad de creer y arrepentirse. Dios no va a creer por mí, Dios no va a arrepentirse por mí. Eso parece contradictorio, pero es simplemente paradójico. Dios da la gracia de la fe, pero es el hombre el que cree. Dios da la gracia del arrepentimiento, pero es el hombre el que se arrepiente. Bueno, de la misma manera, la Biblia enseña que nuestra salvación está en las manos de Dios, no en las nuestras. Eso quiere decir que la razón por la que nosotros vamos a llegar al cielo es porque Dios nos preservará. Ahora, ¿cómo preserva Dios a los creyentes? Impartiéndoles la gracia para que perseveren. Nosotros no vemos directamente a Dios obrando en nuestras vidas, preservándonos. Lo que nosotros vemos es el fruto de esa obra de Dios a través de nuestro obrar. En otras palabras, Dios nos preserva y nosotros perseveramos. El que no está perseverando no puede decir que Dios lo está preservando.
Y estoy haciendo mucho énfasis en esto porque esto es una doctrina que tiende a confundir a mucha gente. Lo que comenzamos a ver la semana pasada como parte de nuestra serie sobre la decadencia espiritual son algunos aspectos de la perseverancia en la fe precisamente contemplados desde la perspectiva de nuestra responsabilidad. Estamos diciendo, mis hermanos, nuestra salvación no depende de mi obra, depende de la obra de Dios que nos preserva, pero Dios nos preserva a través de nuestra obra en perseverar. Y la pregunta que hicimos la semana pasada es, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Cuál es nuestra responsabilidad si nosotros queremos continuar corriendo bien nuestra carrera cristiana hasta el final? Y debo recordar una vez más que estos consejos no son originales, sino que los tomé prestados de un artículo escrito por Jerry Bridges. Si nosotros queremos continuar corriendo hasta el fin nuestra carrera cristiana, en primer lugar debemos pasar un tiempo diario en comunión personal con Dios. Debemos apartar un tiempo diario y específico para acercarnos a Dios a través de la lectura de la palabra, a través de la oración. Mis amados hermanos de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, la vida cristiana no se nutre de rituales. La vida cristiana no se nutre, no se fortalece, no se alimenta de actividades religiosas. La vida cristiana se alimenta de Dios mismo. Él nos habla a través de su palabra revelada, dándonos a conocer su persona, sus obras, su voluntad, y nosotros le hablamos a Él a través de la oración. Si queremos terminar corriendo bien nuestra carrera, esa es una cita diaria que no debemos descuidar de ningún modo. Pero también dijimos, en segundo lugar, que si queremos continuar corriendo hasta el fin nuestra carrera, debemos apropiarnos diariamente del Evangelio. Debemos recordar que nuestra salvación no descansa en nuestros propios méritos, sino en la justicia perfecta de Cristo y en la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Mis hermanos, mis hermanas, la salvación es del Señor, la salvación es por gracia, de principio a fin. Nunca alcanzaremos tal nivel de obediencia o tal nivel de madurez en la vida cristiana que nosotros merezcamos la bendición de Dios. No toda bendición espiritual que recibimos de la mano de Dios, la recibimos únicamente por causa de Cristo, no por nuestro desempeño en la vida cristiana. Ahora, yo sé que esto puede traer algunas inquietudes y de hecho la semana pasada algunos hermanos me manifestaron cierta inquietud con esta enseñanza. Así que déjenme hacer una aclaración importantísima. ¿Significa esto que los creyentes podemos descuidarnos en nuestra obediencia a Dios porque a final de cuentas la salvación no depende de nosotros? Por supuesto que no. De hecho, eso sería contrario a todo lo que hemos dicho hasta ahora sobre el tema de la perseverancia. Si bien es cierto que nosotros no jugamos ningún papel en nuestra regeneración cuando nosotros nacimos de nuevo, porque nadie puede regenerarse a sí mismo, también es cierto, mis hermanos, que nosotros somos parte activa en el proceso de santificación. Usted no le pidió a sus padres que lo trajeran al mundo. Usted nació y no tuvo nada que ver con su engendramiento. Bueno, eso es exactamente lo que ocurre en el caso de la vida espiritual. Es Dios el que engendra. Nosotros no hacemos absolutamente nada allí. Pero una vez hemos nacido de nuevo, una vez hemos sido regenerados, nosotros tenemos que hacer nuestra parte en el camino de la santificación. Escuchen lo que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. Dice Pablo, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Quién es el que debe limpiarse?
El apóstol Pablo dice a los creyentes, limpiémonos del pecado. Si queremos crecer en gracia, nosotros tenemos que usar los medios que Dios ha provisto para que crezcamos en gracia. Sin embargo, cuando nosotros hacemos uso de esos medios que Dios ha provisto, la lectura de la palabra, la oración, el venir a la iglesia, escuchar la palabra predicada, tener comunión con los hermanos, cuando nosotros hacemos todo eso en nuestra vida cristiana, y yo espero que eso quede claro para siempre, nosotros no hacemos esas cosas para merecer la bendición de Dios. Vuelvo y repito, nosotros no hacemos esas cosas para ganar puntos delante de Dios. Permítanme ilustrarlo con un ejemplo que yo he usado en otras ocasiones. Si yo voy a un médico a hacerme un chequeo anual de rutina, y el médico encuentra que yo tengo el colesterol malo muy alto, porque hay colesterol malo y hay colesterol bueno. Si yo tengo el colesterol malo muy alto, seguramente el médico me mandará a hacer ejercicio, me mandará algunos ajustes en mi dieta, me mandará tomar algunos medicamentos. Si yo decido seguir las instrucciones del médico al pie de la letra, no será para merecer la salud, sino porque yo creo que Él sabe mejor que yo cómo funciona mi cuerpo. Yo le creo a Él. Y como le creo a Él, lo obedezco. Una persona que no obedece a Dios no le está creyendo a Dios. La fe indudablemente trae consigo el fruto de la obediencia. Así que, hermanos, cuando nosotros hacemos uso de los medios que Dios ha provisto para nuestro crecimiento en gracia y nos esforzamos en dependencia de Él por hacer su voluntad y por evitar el pecado, no lo hacemos porque queremos comprar la bendición con nuestra obediencia. No estamos comprando bendición. ¿Saben una cosa, mis hermanos? Cuando nosotros hacemos nuestro mejor esfuerzo en el camino de la santidad, todavía nos quedamos demasiado cortos en el estándar de santidad de Dios. En nuestro mejor esfuerzo, nos quedamos muy cortos. Pero Él sabe mejor que nosotros cómo nosotros podemos mantener la salud espiritual de nuestras almas. Y nos ha provisto en Cristo todos los recursos que necesitamos para vivir a la altura de lo que somos como cristianos. Cuando nosotros hacemos uso de esos medios, indudablemente que vamos a cosechar bendición, porque Dios ha prometido bendecir los medios que Él ha dicho, úsenlos para crecer en gracia. Así que, hermanos, nunca olviden, nosotros estamos en pie delante de Dios por los méritos de Cristo. Siempre por los méritos de Cristo, no por los nuestros. Pero hay algunos otros consejos que nosotros queremos dar en esta mañana para poder terminar bien nuestra carrera cristiana. No solamente debemos tener un tiempo diario en comunión con Dios, no solamente debemos apropiarnos del Evangelio cada día. En tercer lugar, debemos comprometernos a hacer un sacrificio vivo para Dios cada día. Debemos comprometernos a hacer un sacrificio vivo para Dios cada día. Y por supuesto, me imagino que la mayoría ya sabe que el texto que vamos a citar aquí es Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice el apóstol Pablo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Noten cómo el apóstol Pablo toma precisamente el Evangelio como punto de partida. Desde el capítulo 3
de la carta a los Romanos, Pablo viene hablando de todo lo que Dios hizo a nuestro favor a través de la persona de Cristo. Él se entregó a sí mismo por nosotros, muriendo en nuestro lugar para pagar nuestra deuda delante de Dios. La pregunta es, ¿cómo se supone que debe reaccionar un creyente que ha sido recipiente de tan grande misericordia? Pablo dice, presentarse delante de Dios como un sacrificio vivo. Os ruego por esas misericordias que Dios ha tenido para con vosotros, que presentéis vuestros cuerpos. ¿Y eso qué significa? Pero hay algunas palabras claves en este texto que nosotros debemos entender para poder comprender la exhortación de Pablo aquí. La primera, por supuesto, es la palabra sacrificio. Debemos presentarnos como un sacrificio. Y todo el que está familiarizado con las escrituras del Antiguo Testamento sabe que Pablo está haciendo alusión a ese sistema de sacrificio diseñado por Dios en el Antiguo Pacto. Todos esos sacrificios no eran más que una figura del gran sacrificio que Cristo habría de hacer en la cruz del Calvario. Ahora, aunque en el Antiguo Testamento hay una amplia variedad de sacrificios, a un sacrificio para acción de gracias, sacrificio para diferentes cosas, es muy probable que Pablo tuviese en mente un sacrificio en particular. Un sacrificio que no solo simbolizaba el perdón de los pecados de aquel que presentaba la ofrenda delante de Dios, sino también su completa consagración a Dios. En este sacrificio, el animal era consumido por completo en el fuego. Por eso en el libro de Levítico se le llama ofrenda del todo quemada. Habían ofrendas que no se quemaban por completo, y los sacerdotes podían comer de la carne de esos sacrificios, pero no de esta ofrenda. Esta ofrenda era una ofrenda del todo quemada. Otra particularidad de este sacrificio es que los sacerdotes debían llevarlo a cabo 2 veces cada día, en la mañana y en la tarde, para que el fuego del altar nunca se apagara. Por eso también se le llama holocausto continuo. ¿Ven la idea? Una ofrenda del todo quemada, un holocausto continuo. La palabra sacrificio que Pablo está usando aquí entonces debe traer 2 ideas a nuestras mentes. La primera es la de una entrega total. La segunda es la de una entrega continua. Mis hermanos, Dios no quiere una parte de nuestra vida, ni siquiera Él quiere la mayor parte. Es una ofrenda donde todas las partes deben ser quemadas en el altar de Dios, deben ser entregadas enteramente para Dios. En otras palabras, lo que Dios espera de nosotros es una consagración completa de todo lo que somos, de todo lo que tenemos. Y no solo el domingo, cuando estamos en la iglesia, sino los 7 días de la semana, los 12 meses del año. Y yo digo esto, mis hermanos, porque mientras nosotros estamos aquí en el culto, los domingos en la mañana y en la tarde, es muy fácil decir, Señor, yo me consagro a ti. Señor, yo te entrego todo lo que soy. Yo te entrego todo lo que tengo. Pero cuando nosotros regresamos a nuestra rutina del lunes en la mañana, y vamos a comenzar la semana, y vamos a comenzar a lidiar con ese mundo seductor que nos rodea, muchas veces nosotros comenzamos a regatear con Dios. Muchas veces nosotros comenzamos a reclamar para nosotros lo que el día anterior habíamos dicho que era suyo. Comenzamos a regatear con Dios. De repente vuelve a ser mi tiempo, mi dinero, mi libertad cristiana, mi derecho al entretenimiento, mi familia, mi trabajo, y así sucesivamente. Pero eso es exactamente lo que Pablo está diciendo. Eso no es lo que un creyente debe hacer. Es entregarse por entero, como un sacrificio vivo para Dios. De ahí la otra palabra que Pablo usa en el texto, presentarse.
Presentarse. Os ruego que os presentéis. Esa palabra comunica la idea de una entrega consciente y voluntaria. Todos nosotros los creyentes entregamos nuestra vida a Cristo en el momento de nuestra conversión. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Es necesario que recordemos esa entrega todos los días. Todos los días. Escucha cómo Pablo lo plantea en 1 Corintios capítulo 6. Versículo 19, dice Pablo: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? ¿Y qué precio? La sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, fuimos comprados por precio, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, ya dejó de ser mi tiempo, ya dejó de ser mi entretenimiento, ya dejó de ser mi libertad, ya dejó de ser mi dinero, ya dejó de ser mi trabajo. Yo y todo lo que tengo le pertenece a Dios. Habéis sido comprados por precio. Por lo tanto, glorifica a Dios con todo lo que eres y con todo lo que tienes. Ahora me llama la atención cómo en 1 Corintios 6, Pablo habla en un tono imperativo. Glorificad a Dios. Es una orden. En Romanos capítulo 12, Pablo dice: os ruego. Pablo está apelando a los creyentes: os ruego por las misericordias de Dios. ¿Saben qué significa esto, hermanos? Que nosotros tenemos una obligación, la obligación de entregarnos, pero es una obligación que nace de la gratitud. Debemos hacerlo, no tenemos opción. Pero Pablo dice: mis hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que lo hagan. Que le entreguen su vida a Dios cada día para hacer su voluntad, para buscar su gloria con pasión y con alegría. No a regañadientes. Dice el comentarista William Hendrickson: esta soberana misericordia de Dios requiere una vida de dedicación total y de compromiso con todo el corazón. Lo que se requiere es nada menos que una entrega personal y completa, nacida de la gratitud. Así como cada día debemos apropiarnos del Evangelio y recordar cada día el inmenso amor de Dios para con nosotros, que entregó a su propio Hijo para morir en el Calvario en nuestro lugar, así también nosotros debemos colocarnos cada día ante el altar de Dios. Cada día. Recordar que no nos pertenecemos a nosotros mismos, pero recordar también el inmenso amor que nos mueve a vivir enteramente para Él. Recuerda, mi hermano, cada día el amor de Dios para contigo. Dice el apóstol Juan: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Su amor es la fuente de nuestro amor. Su amor es lo que nos impulsa a entregarnos por entero. Pero es una disposición que debemos asumir diariamente. Dice Jerry Bridges: no podemos vivir hoy del compromiso que hicimos ayer. No podemos vivir hoy del compromiso que hicimos ayer. Mañana por la mañana, mi amado hermano, mi amada hermana, cuando te levantes, ve delante de Dios y recuérdate a ti mismo delante de Dios: Señor, yo sé que fui comprado, yo sé que tú me amaste con un amor inmenso, yo sé, Señor, que yo te entregué mi vida. Ayúdame en el día de hoy a vivir a la luz de esa realidad. Es un compromiso diario. Así que si queremos terminar bien nuestra carrera, debemos procurar diariamente un tiempo a solas en comunión personal con Dios. Y mis hermanos, déjenme decirles algo aquí en este punto, un paréntesis. Hay muchas personas que miran siempre al pasado como si el pasado fuera mejor que el presente. Yo me acuerdo que en otros tiempos los creyentes eran de otra manera. No, mis hermanos, la vida cristiana siempre ha sido difícil. Y el mundo nunca ha sido un paraíso.
No piensen que hoy el mundo está mucho más depravado de lo que ha sido a través de 20 siglos de historia. Nada más hay que leer la historia de los romanos para darse cuenta de cuánta depravación había en el mundo cuando Cristo nació y los apóstoles predicaron el Evangelio. El mundo siempre ha sido un mundo perdido. Ahora, mis hermanos, es verdad que esta es una época que no es dada a la reflexión. Esta es una época donde muchas cosas llaman nuestra atención. Y si nosotros queremos diariamente tener un tiempo a solas en comunión personal con Dios, vamos a tener que tomar algunas decisiones. Porque hay un montón de cosas que llaman nuestra atención. Vas a tener que apagar el televisor, vas a tener que apagar la computadora, vas a tener que dejar de buscar tantas cosas en Facebook, porque cuando uno viene a ver, se pasa horas y horas y horas posteando fotografías para que todo el mundo vea mi vida, cuando hay muy poco de tiempo de comunión personal con Dios. Hermanos, el día tiene 24 horas. Y nosotros tenemos que hacer planes para poder encontrar en esas 24 horas cuál es el tiempo que nosotros vamos a darle a nuestra alma para presentarla delante de Dios. Porque el tiempo personal con Dios no se encuentra, se fabrica. Hay que tomar la agenda y decir, este es mi tiempo de comunión con Dios. Hermanos, cuidado, hay muchas cosas en esta época que nos hace perder el tiempo. Yo no estoy diciendo que no tengan Facebook. Yo no estoy diciendo que no revisen su correo electrónico. Yo no estoy diciendo que no hagan Twitter. Lo que estoy diciendo, mis amados hermanos, es que nosotros tenemos que tener cuidado, porque esas cosas minan nuestro tiempo, atraen demasiado nuestro tiempo. Y por lo que yo escucho, parece que hay personas que se pasan demasiado rato frente a una computadora, viendo a ver en qué está fulanito, y la foto aquí, y la foto allá, y eso es horas, y horas, y horas, y horas gastadas, perdidas para siempre. Si queremos tener comunión con Dios, nosotros vamos a tener que buscar en nuestra agenda dónde va a caber ese tiempo. Porque de lo contrario, llegará la noche y habrás visto muchas fotos, pero no habrás tenido el tiempo que tu alma necesitaba para venir delante de tu Dios, el que entregó a su Hijo por ti, para morir por tus pecados. Y miren, mis hermanos, yo no estoy hablando porque yo esté exento de ese problema. Yo he visto momentos en mi vida en que he tenido que decir se acabó. Yo no puedo seguir chequeando. Y fíjense, yo puedo decir yo soy pastor, muchas de esas cartas que me llegan son importantes. Yo no estoy en Facebook y no critico al que lo esté. Yo creo que es un buen medio de comunicación, de redes sociales. Yo no estoy criticando el medio, estoy criticando el uso o el abuso más bien. Y he tenido que decir, no, yo no puedo chequear mi computadora hasta que yo no haya venido delante de Dios para tener un tiempo a solas en comunión con Él. Escuché de un hombre que dijo, él se hizo un pacto, él dijo, no devocional, no desayuno. Yo no desayuno hasta que no haga mi devocional. Son compromisos que uno debe asumir. El pastor dijo que no se puede desayunar sin haber hecho el devocional. Yo no dije eso. Yo estoy diciendo simplemente que nosotros debemos tomar resoluciones. De lo contrario, nuestra vida espiritual va a languidecer. No solamente debemos diariamente procurar un tiempo a solas en comunión con Dios, no solamente debemos apropiarnos cada día del Evangelio, no solamente debemos comprometernos a hacer un sacrificio vivo para Dios. En cuarto lugar, debemos cada día recordar y poner nuestra fe firmemente en el cimiento del amor y la soberanía de Dios. Debemos creer firmemente en la soberanía y el amor de Dios. Mira, mi hermano, si hay algo que yo te puedo decir con toda seguridad en lo tocante a tu vida cristiana, es que tarde o temprano vas a enfrentar el dolor y el sufrimiento. Te lo aseguro. Yo recuerdo con mucho cariño ese himno que cantamos, Vencedor, porque lo aprendí estando fuera del país hace muchísimos años atrás, en circunstancias muy difíciles. Y yo recuerdo todavía que lloraba a veces cantando.
alguna de las estrofas de ese himno. Me he sentido solitario, Señor, me he sentido abandonado, me he sentido solo. Pero en Cristo somos más que vencedores. Fue a los discípulos que el Señor les dijo que en el mundo tendrían aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Yo sé que eso no es lo que predican los teleevangelistas de la prosperidad en el día de hoy, pero eso es lo que dice la Biblia. Pablo dice en Hechos capítulo 14, versículo 22, que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Eso no es opcional, eso es necesario. Dios no le ha prometido a nadie una vida sin dolor. Ahora, ¿saben lo que sí promete Dios? En medio del dolor, no solamente que Él es un Dios soberano, que tiene todas las cosas bajo su control, incluyendo las acciones pecaminosas de los demás, sino también que Él ejerce ese control para su propia gloria y para el bien de los suyos. Y yo enfatizo el control soberano de Dios sobre las acciones pecaminosas de los demás, porque mis hermanos, hay una realidad: muchas de las aflicciones que nosotros sufrimos en este mundo se deben a pecados de otros, se deben a las acciones pecaminosas de otros. ¿Y saben lo que ocurre cuando un creyente pierde de vista la soberanía y el amor de Dios en situaciones como esas? Que su corazón se llenará de amargura y resentimiento y no podrá correr bien la carrera. Nadie puede correr bien con un saco de amargura a cuestas. Eso es imposible. Dice Jerry Bridges, si usted no cree que Dios es soberano y controla todas las acciones, entonces es posible que acabe sintiéndose amargado. Y si usted se siente amargado, empezará a separarse de Dios y no se mantendrá firme. Lo primero es aislarse de los demás, pero la meta del diablo es alejarte de Dios. Sigue diciendo Bridges, no perseverarás si dejas que las acciones pecaminosas de los demás te conviertan en una persona amargada. Y un ejemplo típico de la historia bíblica es el caso de José. Yo sé, hermanos, que este es un pasaje muy conocido de las Escrituras. Se cita muchísimo cuando se habla de la soberanía de Dios. Pero es tan citado este pasaje que yo me temo que fácilmente podemos perder de vista la tremenda lección espiritual que esta historia contiene. Los hermanos de José le tenían envidia. Quisieron matarlo. Por la intercesión de Rubén, decidieron ponerlo en un pozo. Después lo vendieron a unos madianitas. Los madianitas se lo llevaron como un esclavo a Egipto. Allí lo vendieron a Potifar. Estando en la casa de Potifar, su esposa se enamoró de él. Insistía en que se acostara con él y José se negaba. Y un día, estando solos en la casa, esta mujer asió de su ropa y le dijo, duerme conmigo. José salió corriendo, pero ella se quedó con su ropa en la mano. Y esta mujer comenzó a dar gritos, a decir que José había intentado violarla. Por supuesto, al esposo le convenía creerle a ella, por su honor. Y José es metido en la cárcel. Y allí se pasa año tras año tras año por una acusación injusta. José se pasó unos 20 años encarcelado, mis hermanos. 20 años encarcelado. Y cuando finalmente sus hermanos aparecen delante de él, y José se descubre delante de ellos, en Génesis 45, los versículos 5 al 8, 3 veces dice José a sus hermanos, Dios me envió, Dios me envió. No os pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios. Dios estaba controlando vuestros pecados para hacer su voluntad. ¿Eximía eso a los hermanos de José de su pecado? No. Pero el poder y la sabiduría de Dios son tan impresionantes que Él puede usar lo que está mal hecho para llevar a cabo lo que está bien hecho. Increíble, impresionante. ¿Qué hubiera pasado? Estaba pensando en eso mientras leí esos pasajes de Génesis. ¿Qué hubiera pasado si José, preso en Egipto,
no hubiera tenido esa perspectiva. ¿Saben lo que hubiera pasado? Que José se hubiera convertido con el paso del tiempo en un individuo problemático y difícil de tratar. José hubiera sido un problema en la cárcel de Egipto. Pero este hombre vio a Dios sentado en su trono. Este hombre creyó firmemente en el control soberano de Dios, en el amor de Dios. Y en vez de ser un problema para los demás, José se convirtió en una pieza clave de la solución para miles de personas. Miren, hermanos, José sufrió muchas de las experiencias que suelen justificar el resentimiento y la amargura. Hay muchas personas que dicen, mire pastor, es que usted no sabe lo que yo he vivido. Usted no se imagina las cosas que yo he pasado. No, y tiene razón, yo no lo sé. Ahora, yo veo la historia de un hombre aquí que tenía todas las razones del mundo para ser un amargado, pero no lo fue. No lo fue, y no lo fue porque este hombre tenía su fe cimentada en la soberanía y en el amor de Dios. Las dos cosas, hermanos, la soberanía y el amor de Dios. Él nos amó tanto que dio a su Hijo unigénito para librarnos de la condenación y del dominio del pecado. Ah, pastor, pero si eso es así, ¿por qué me está pasando todo esto? Porque ese Dios se ha comprometido consigo mismo a hacerte a la imagen de su Hijo. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Dice Pablo en Romanos capítulo 8, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios no nos llamó a tontas y a locas. Dios nos llamó con un propósito. ¿Y cuál era ese propósito? Dice Pablo, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Recuerdan esa ilustración que también he usado otras veces desde el púlpito? Como alguien le preguntó una vez a Miguel Ángel cómo era posible que él esculpiera desde una piedra de mármol un caballo tan fantásticamente bien hecho. Y Miguel Ángel le dijo, es muy fácil, yo simplemente tomo el cincel y le quito todo lo que no se parece al caballo. Bueno, mis hermanos, ¿saben qué? Dios se ha comprometido consigo mismo a tomar su cincel y quitarnos todo lo que no se parezca a Cristo. Ahora, déjenme darles una buena noticia. Estaba pensando en estos días, ¿qué es lo que hace que el cielo sea el cielo? Bueno, definitivamente, yo lo decía recientemente aquí también, lo que hace que el cielo sea el cielo es que Cristo va a estar allí. No son las puertas de perlas, no son las calles de oro, no es el hecho de que ya nunca vamos a tener achaques, ni enfermedades, ni separaciones. No, lo que hace que el cielo sea cielo es que Cristo está allí. Pero ¿saben qué es lo segundo que hace que el cielo sea cielo? El hecho de que todos los que estén allí van a ser igualitos a Él. Nosotros vamos a ver a Cristo por donde quiera que miremos. Cristo, 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 Cristo. Cristo es la gloria del cielo. Cristo es la felicidad del cielo. Cristo es el gozo del cielo. Todos nosotros seremos iguales a Cristo. Pero Dios está haciendo la obra aquí. Ha comenzado aquí. En estos días, mi esposa me compartió esta cita de John Piper. Porque antes de leer esta cita, ¿saben lo que pasa con una persona que pierde de vista la soberanía y el amor de Dios? Ya hablamos de que es una persona amargada, pero ¿saben lo que ocurre con una persona amargada? Bueno, que generalmente las personas amargadas caen en el pozo de la autocompasión. En el pozo de la autocompasión. ¡Ay de mí! ¡Pobre de mí! Y ese sí que es un pozo peligroso. Dice John Piper, mientras más fuerte sea el impulso a sentir lástima por ti mismo, más inclinado estarás a recompensarte a ti mismo con cosas no adecuadas. Mientras más te compadezcas por lo duro que es tu vida, más fácilmente justificarás ese poco de placer suplementario, incluyendo, dice él, el placer sexual ilícito. Cuidado con la autocompasión. Ese es un pozo peligroso.
Óyeme, teniendo tantos problemas en mi vida, Dios tiene que entenderme. Dios tiene que entender que yo necesito unas vacaciones del cristianismo. Ahí lleva la autocompasión. ¿Quieres mantenerte corriendo bien tu carrera? Mi hermano, mi hermana, mantén tu fe firme en la soberanía y el amor de Dios. Pero hay un último consejo que yo quiero añadir, y es que si queremos terminar corriendo bien nuestra carrera, debemos mantenernos en contacto con el pueblo de Dios. Debemos mantenernos en contacto con el pueblo de Dios. Si bien es cierto que somos salvos como individuos y que todos nosotros llegaremos individualmente a la presencia de Dios, también es cierto que el Nuevo Testamento presenta una dimensión corporativa de la perseverancia del creyente. Vayamos por un momento al libro de Hebreos. Libro de Hebreos en el Nuevo Testamento es la carta que más extensamente trata el tema de la perseverancia. Hebreos capítulo 3. Versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hebreos capítulo 10, versículo 23. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hay varias lecciones que yo quiero notar en estos dos textos de la carta a los Hebreos. En primer lugar, nosotros vemos aquí que el autor de la carta asume que los creyentes habrían de mantener un contacto vital entre ellos. Un contacto que permita el tipo de exhortación del que se habla en estos pasajes. ¿Cómo podríamos exhortarnos cada día unos a otros si casi nunca nos vemos? Eso no puede ser. ¿Cómo podríamos percibir que un miembro de la iglesia está mostrando síntomas preocupantes de estar alejándose de Dios? Por otro lado, el autor de la carta asume que estas exhortaciones dadas a tiempo será uno de los medios que Dios usará para preservarnos en la fe. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos unos a otros. Esa exhortación mutua es uno de los medios que Dios va a usar para que nosotros nos mantengamos perseverando. Pero vemos también en estos textos que el autor nos exhorta a mantener un contacto vital con los miembros de la iglesia, tanto el domingo cuando la iglesia se congrega, como en los días de la semana, cuando la iglesia se dispersa. Por eso en el capítulo 3 se nos pide que nos exhortemos cada día. En el capítulo 10 se nos pide que lo hagamos en el contexto de la iglesia congregada en el culto de adoración. Mis hermanos, nosotros nos necesitamos mutuamente. El Nuevo Testamento describe la iglesia con la figura de un cuerpo humano. En el cuerpo humano todas las partes están interconectadas, todas las partes se necesitan entre sí. Y lo mismo ocurre en la iglesia. Mi hermano, Dios no te ha llamado a vivir tu cristianismo aislado de los demás. Dice Pablo en Romanos 12, todos somos miembros los unos de los otros. Todos debemos beneficiarnos unos a otros. Y en ningún lugar eso viene a ser más evidente que en el culto de adoración.
Saben, hermanos, que nosotros no debemos ver el culto simplemente como una reunión de cristianos que se han puesto de acuerdo para reunirse a la misma hora en el mismo lugar. No, el culto de adoración es mucho más que eso. Es en el contexto de la iglesia congregada donde Cristo desciende como cabeza del cuerpo para bendecir a su cuerpo, a su pueblo unido, bendecirlo en una forma especial. Por eso es tan grave que un creyente se ausente de los cultos de adoración sin tener una causa que justifique su ausencia, y no una causa que justifique su ausencia delante de los pastores o delante de los hermanos, es delante de Dios. ¿Saben, mis hermanos, por qué nosotros estamos aquí en esta mañana y por qué debemos estar aquí cada vez que la iglesia se congrega para adorar a Dios? Estamos aquí, en primer lugar, porque Dios nos ha convocado, Dios nos ha llamado, Dios nos ha pedido que estemos aquí. En un acto sorprendente de condescendencia, Dios nos dice: pongan ustedes la hora del culto en mi día y yo voy a estar en medio vuestro. Impresionante. Si nosotros decidimos comenzar el culto a las 10:45, Dios va a estar aquí a las 10:45. El Rey soberano del universo, el Dios de dioses, el Rey de reyes, Él está diciendo: pongan ustedes la hora, yo me comprometo a estar en medio vuestro. Impresionante. Ahora, yo quiero, dice Dios, que ustedes estén aquí, porque yo he venido a bendecirles con mi presencia especial. Dios está en todas partes, pero Dios ha escogido lugares donde Él manifiesta su presencia en una forma especial. Y eso ocurre cuando la iglesia se congrega. Vayan conmigo a Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Versículo 24. Dice Dios en el antiguo pacto: altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. ¿Saben qué es esto, hermanos? La versión antiguo testamentaria de Mateo 18:20, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Él ha designado un día donde Él va a traer su presencia especial en su pueblo congregado. Y repito, hermanos, yo no sé para ustedes, pero para mí es sorprendente que Dios nos diga: pongan la hora. Ustedes ponen la hora conforme a vuestra conveniencia. Yo voy a estar ahí, en medio de ustedes. En segundo lugar, nosotros estamos aquí porque esa fue la práctica establecida por Dios en su iglesia a través de los apóstoles. Cada primer día de la semana, ese fue el patrón de la iglesia primitiva. Es por eso que el autor de la carta a los Hebreos nos exhorta a no dejar de congregarnos. Eso no es lo que se espera de un hijo de Dios. Y finalmente, ¿saben por qué nosotros estamos aquí? Porque nosotros somos seguidores de Jesús, llamados a seguir sus pisadas. ¿Y saben dónde se encuentra Cristo todos los domingos? En sus iglesias. Cristo asiste a sus iglesias todos los domingos. Cada domingo Él está congregado con su pueblo. Eso fue lo que Él prometió. Dice un comentarista, Kistemaker: cuando el creyente asiste al culto, está expresando su amor por Jesús. Se da cuenta de que Jesús, la cabeza de la iglesia, está presente en el culto y desea tu presencia. Para decirlo de otra forma, la cabeza de la iglesia no puede funcionar sin el cuerpo. Siendo nosotros parte del cuerpo, nosotros debemos estar donde está la cabeza. Y cada domingo, la cabeza de la iglesia está en la iglesia. Sí sabemos que hay razones providenciales
que pueden impedir a un creyente estar en el culto de adoración en el día del Señor. Pero déjenme decirles algo, hermanos, es un síntoma altamente preocupante cuando una persona que profesa la fe en Cristo comienza a perder ese contacto vital con Cristo cuando Él desciende en medio de su pueblo congregado. Generalmente, la inasistencia a los cultos es el primer indicio visible de que ha comenzado un proceso secreto de apostasía. Queridos hermanos, todos estamos corriendo una carrera, la carrera de la fe, y todos anhelamos correrla bien hasta el fin. Si ese es tu anhelo, he aquí algunos consejos prácticos y sencillos. Debemos procurar diariamente un tiempo a solas en comunión personal con Dios. Debemos apropiarnos del Evangelio todos los días. Debemos comprometernos a hacer un sacrificio vivo para Dios cada día. Debemos creer firmemente en la soberanía y el amor de Dios. Debemos mantenernos en contacto con el pueblo de Dios. Quiere el Señor que todos nosotros podamos mirar hacia atrás en el día final, cuando nuestros días terminen, y que podamos decir como el apóstol Pablo: yo he peleado la buena batalla, yo he acabado la carrera, yo he guardado la fe. Recuerda, mi hermano, que este es un camino que tú no estás transitando solo. No lo estás transitando solo. El mismo que nos llamó a salvación, Él mismo ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y todos sus recursos de gracia están a nuestra disposición. La lucha es dura, nosotros somos muy débiles, pero aún así escucha lo que Pablo escribió en Romanos 8 y con esto concluyo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ella es viva y eficaz. Ella nos exhorta, nos redarguye, nos alienta, nos amonesta, nos consuela. Señor, ayúdanos, porque estamos corriendo esta carrera y no tenemos fuerzas en nosotros mismos. Pero dice tu palabra que tú eres el que das fuerzas al cansado y que multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Levántanos, Señor, y concédenos tu gracia para poder seguir corriendo fielmente hasta el fin, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.